Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Este episodio pertenece a la serie Cómo atravesar las crisis y lo puedes escuchar sueltito. No necesitas haber escuchado la serie entera, pero si te interesa el hacer como esta especie de curso en audio sobre estos diferentes pasos, sobre cómo atravesar las crisis con una mirada budista, transpersonal, puedes hacerlo buscando la serie Cómo atravesar las crisis a través de las playlists de Spotify y de esa manera tener acceso al curso ordenadito desde su primer audio al último. Este episodio sería el día 9 si estuvieras haciendo la serie. Y de lo que quiero hablar es del propósito. El propósito en general es algo que nosotros buscamos constantemente. Buscamos que tenga sentido lo que estamos atravesando. Un filósofo y teólogo danés que vivió en el siglo XIX y que vivió una vida muy corta. Creo que vivió solamente 30, 40 años. Creo que vivió, 40 y pico de años. Y murió a causa de la tuberculosis. Indagó mucho sobre el tema del sufrimiento. Escribió sobre cuestiones que tenían que ver con la fe cristiana, con la institución de la iglesia, las emociones y los sentimientos que experimentamos las personas cuando nos enfrentamos a elecciones en la vida. Muy interesante. Soren Kierkegaard tiene una frase que a mí me parece muy budista, que es que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Vamos de nuevo. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante. Ahí el budismo te diría que el ser humano es un animal en busca del sentido y que nosotros construimos mapas o modelos mirando hacia atrás. Muchas veces nosotros atravesamos crisis o situaciones muy complejas sin entender para qué estamos viviendo esto. Cuando nos enfocamos en el por qué esto me pasa a mí, tiene mucho que ver con la causa y la consecuencia, y desde el punto de vista del budismo también. Podemos decir que las causas son múltiples, ¿sí? Y que las cosas no son lineales, no es solo por una cosa, sino por una multiplicidad de cosas que estamos viviendo. Entonces, el pensar en el propósito, en el porqué, en el sentido de las cosas en el presente a veces resulta muy difícil. En cambio, cuando miramos hacia atrás, somos capaces de encontrar un lugar para esa pieza y hacerla formar parte de nuestro mapa. Eso me parece muy interesante, esta división en estos dos ejes del tiempo. Desde el punto de vista budista, otra vez, el tiempo como tal no existe. Nosotros vemos afectada nuestra percepción del tiempo por nuestras emociones, por lo que sucede en el exterior y demás. Y ya sabemos a ciencia cierta que un día nunca dura lo mismo y que ha cambiado su duración desde el momento en el que hemos empezado a medirlo. Y por eso ese es el origen, ¿no?, de los años bisiestos, donde cada 4 años con un día realineamos un poco los desfasajes que venimos teniendo. Todo esto para explicarte que las cosas no tienen sentido
y ese sentido es inequívoco y es el mismo para todos, sino que los seres humanos le buscamos sentido, buscamos una causa, necesitamos comprender. Y quizás una herramienta para atravesar las crisis y que sucede cuando llegamos a este punto del camino, cuando empezamos a mirar la crisis ya un poco habiendo pasado lo peor, es que intentamos comprender, entender por qué. Y yo cambiaría la pregunta cada vez que me acuerdo y puedo, por supuesto, a veces me pregunto por qué. Y para el para qué. Con el ¿para qué voy a usar esto que sucedió? ¿Para qué voy a haber atravesado esto? ¿Cómo lo voy a transformar en una herramienta? ¿Cómo voy a usarlo para crecer o para evitar transitar lo mismo? Se convierte en utilidad. Esta serie nació de ese modo. Yo, además de tener esas preguntas sobre cómo atravesar las crisis de una manera más amorosa, yo estaba, ahora lo puedo decir con claridad, pensando en el propósito, yo estaba atravesando una crisis importante en mi vida, y el mirar esto con ustedes y compartirlo con ustedes me ayudó a recobrar las enseñanzas del budismo, de la psicología transpersonal, y a ponerlas en práctica con ustedes, en diálogo con la gente que me contaba sus casos y me contaba en qué etapa del proceso estaba, y yo les contaba también, a veces sin darme cuenta, en qué lugar me encontraba. La búsqueda de propósito es comprensible y es humana, y a nosotros nos hace bien creer que existe un propósito universal y que existe un propósito que todos vamos a ver en esto. La verdad es que la historia nos ha demostrado que el propósito es muy subjetivo porque tiene que ver con la utilidad que cada uno le da. Las cosas pueden no tener sentido si estamos en paz con eso, podemos no buscárselo y podemos soltar la experiencia como es, o podemos transformarla, integrarla y utilizarla para nuestro beneficio. Ahora, en el próximo episodio, vamos a hablar de un caso sobre cómo se aplica esto, cómo sirve para poder usarlo como forma de crecer y de atravesar las crisis en paz con la vida, en paz con lo que va sucediendo en cada instante. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo Gustavo Ripa, músico uruguayo. Gracias, Gus, por darle alegría a Budismo en Zapatillas con tu guitarra. Si quieres hablar conmigo, puedes hacerlo a través de Instagram en @lucas.casanova.yoga, y si quieres recibir notificaciones sobre cuándo se publica el siguiente episodio y de qué va, podés también seguir a la cuenta @budismo en zapatillas, así todo junto, sin puntos ni guiones, y activar las notificaciones. Así, cada vez que publico algo, lo recibís en el momento y puedes meterte a escuchar el episodio. Es como una especie de cuenta newsletter donde te enteras enseguida y podés entrar y escuchar algo que te ayude a transitar con más herramientas el tiempo presente. Cruzo los dedos, espero que sea así. Te veo muy pronto, muchas gracias por acompañarme. Un abrazo grande. Namaste.